Los matones no sabían que era un campeón de artes marciales. ¿Qué harías si las mismas personas que te humillaron descubrieran que eres más poderoso de lo que jamás podrían imaginar? Daniel era tranquilo y modesto y siempre mantenía la cabeza gacha ante los matones de su escuela. Era el objetivo perfecto. Un chico delgado y estudioso que parecía indefenso. Se burlaban de él a diario. Su risa resonaba en los pasillos. Lo que no sabían era que Daniel tenía el secreto que los dejaría sin palabras y temblando de miedo. Daniel se arrastró por el pasillo lleno de gente de la escuela, agarrando sus libros con fuerza contra su pecho. Sus hombros encorvados. Sus ojos pegados al suelo. Trató de evitar cualquier atención, pero no importa cuánto intentara mezclarse, no podía escapar de ellos. Atán y su pandilla. Isen, el autoproclamado rey de la escuela, tenía un don para encontrar las debilidades de las personas. El comportamiento tranquilo de Daniel y la puerta ligeramente incómoda lo convertían en un blanco fácil. Oye, brazos de fideos. La voz de Isen sonó y el pasillo se quedó en silencio. Todos se giraron para mirar mientras Isen se pavoneaba hacia Daniel. Una sonrisa de suficiencia estampada en su rostro. Daniel se congeló, sus nudillos se blanquearon mientras agarraba sus libros. No respondió esperando que Isen perdiera el interés. Míralo, Isen rió, haciendo un gesto a sus amigos. ¿Qué pasa? Daniel estaba demasiado asustado para hablar. La multitud a su alrededor estalló en carcajadas. Isen empujó los libros de Daniel al suelo, esparciendo papeles por todas partes. Daniel se arrodilló para recogerlos, pero el pie de Isen aterrizó en uno de los papeles. UPS, arruiné tu tarea. Se burló, la humillación no se detuvo allí, todos los días. Daniel soportaba algo nuevo, insultos, bromas, incluso tropezarse en la cafetería. Los otros estudiantes se reían o miraban hacia otro lado. No. Dispuestos a enfrentarse a la pandilla de Isen, lo que ninguno de ellos sabía era que Daniel no era tan débil como parecía. Daniel caminó a casa ese día. Su cabeza daba vueltas por la frustración, la risa, las burlas, el rostro engreído de Isen, resonaban en su mente como un disco rayado. Apretó los puños, sus uñas clavándose en las palmas. Se detuvo frente a un pequeño dojo escondido entre una lavandería y un café. Su letrero tenuemente iluminado decía Academia de Artes Marciales. Kobayashi. Para todos los demás, era solo otro agujero en la pared. Para Daniel, era su santuario. Abriendo la puerta, entró y fue recibido de inmediato por el familiar olor a sudor y el rítmico golpeteo de los golpes contra las almohadillas. El maestro Kobayashi, un anciano severo pero amable, levantó la vista de donde estaba instruyendo a un grupo de estudiantes. Un día difícil. Daniel, el hombre, preguntó con voz tranquila pero penetrante. Daniel asintió con la mandíbula apretada. No entiendo, maestro, no hago nada para provocarlos, me quedo callado, los evito y aún así vienen a por mí. El maestro Kobayashi lo estudió por un momento. No se trata de lo que haces o no haces. Los abusadores prosperan con el control y el miedo, te ven como alguien que no luchará. La cabeza de Daniel cayó. Pero no puedo luchar contra ellos si uso lo que he aprendido aquí. No seré mejor que ellos. El maestro Kobayashi puso una mano en el hombro de Daniel. La disciplina es lo que distingue a un verdadero artista marcial, pero hay una diferencia entre la violencia y defensa personal. Saber cuándo actuar es parte de tu entrenamiento. Daniel asintió aunque la duda persistía en su corazón. Había pasado años entrenando con el maestro Kobayashi, dominando técnicas que la mayoría de la gente ni siquiera podía soñar. Pero se había prometido a sí mismo y a su difunto padre que nunca usaría sus habilidades de manera imprudente. Pero las cosas estaban empeorando ese día. Isen había cruzado una línea. Daniel todavía podía oír la risa resonando en sus oídos, todavía podía
Sentir el escozor de la humillación, se preguntó cuánto más podría soportar antes de que algo dentro de él se rompiera. Los días pasaron y el acoso solo se intensificó. Isen y su pandilla parecieron tener como misión romper con Daniel, desde robarle su almuerzo hasta empujarlo dentro de los casilleros. Sus payasadas se volvieron más descaradas. Una tarde las cosas llegaron a un punto de ebullición. Daniel se había quedado hasta tarde para terminar un proyecto en la biblioteca de la escuela. Mientras caminaba hacia el estacionamiento vacío, escuchó pasos detrás de él. Hey, brazos de fideo saliendo. Tan pronto la voz de Isen cortó el aire, Daniel se giró lentamente. Su corazón se hundió cuando vio a Isen flanqueado por su pandilla habitual. Lo habían acorralado, bloqueando su camino hacia la carretera principal. ¿Qué haces? Quiero, preguntó Daniel con voz firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Isen sonrió con suficiencia. ¿O solo pensamos en darte una despedida apropiada para el fin de semana? Ya sabes, mostrarte lo mucho que nos importa. Uno de los chicos agarró la mochila de Daniel y la tiró al suelo. Otro lo empujó fuerte contra una pared. ¿Por qué no te defiendes, Se burló Isen inclinándose cerca. Oh, espera, no puedes, no eres más que un cobarde. La mandíbula de Daniel se tensó. Podía sentir su resolución resbalarse, la promesa que se había hecho a sí mismo de nunca usar su entrenamiento a menos que fuera absolutamente necesario. Vaciló. Entonces Isen cometió su mayor error. Agarró a Daniel por el cuello y susurró: tal vez hagamos una visita a ese pequeño dojo en el que siempre te escondes, a ver si tu antiguo sensei está tranquilo. Suéltalo, Daniel dijo, su voz calmada pero autoritaria. Isen rió. ¿O qué vas a hacer? Antes de que pudiera terminar, Daniel se movió en un solo movimiento fluido, se soltó del agarre de Isen y retrocedió, su postura repentinamente firme y confiada. La pandilla se congeló, sus risas reemplazadas por miradas inquietas. Lo que uno de ellos murmuró: la postura de Daniel cambió sutilmente, una postura que su sensei le había inculcado innumerables veces. Para el ojo inexperto era solo una posición defensiva, pero para cualquiera que entendiera artes marciales era una señal de que Daniel estaba preparado para pelear. Isen se abalanzó sobre él, pero Daniel Sid avanzó sin esfuerzo, usando el propio impulso del matón para enviarlo tropezando hacia adelante. Otro chico intentó agarrarlo por detrás, pero Daniel se liberó. Sus movimientos precisos y controlados, en menos de un minuto la pandilla estaba en el suelo gimiendo de dolor e incredulidad. Daniel no había lanzado un solo puñetazo, solo hábiles bloqueos y contraataques que los dejaron humillados. Isen se puso de pie con dificultad, su rostro pálido. ¿Qué eres tú? Tartamudeó. Daniel recogió su mochila colgándola sobre su hombro. Justo alguien a quien no debería subestimar. Se alejó dejando a los matones atónitos, y sin palabras. El siguiente lunes la escuela zumbó con susurros. El una vez dominante Isen y su pandilla ahora caminaban por los pasillos con la cabeza gacha, su confianza destrozada. Por primera vez los matones estaban evitando a Daniel en la cafetería. Los estudiantes se quedaron mirando cuando Daniel entró, el tímido arrastrar de pasos habitual reemplazado por una confianza tranquila. Los susurros flotaban por la habitación. ¿Escuchaste lo que pasó? Isen intentó meterse con él y Daniel los derribó a todos. Artes marciales o algo así. No tuvieron ninguna oportunidad. Daniel ignoró las escaleras sentado en una mesa vacía en la esquina. No había querido que las cosas se complicaran así. Todo lo que quería era que lo dejaran solo, pero la atención no se detuvo allí. Esa tarde, mientras caminaba hacia el dojo, un grupo de estudiantes lo siguió a distancia. Se quedaron cerca de la entrada mirando a través de las ventanas, susurrando entre ellos. En el interior el maestro Kobayashi notó el cambio de inmediato. ¿Has hecho algo?, dijo el anciano cruzando los brazos. ¿No? Daniel dudó y luego asintió. No tenía opción, no lo detendrían. Maestro Kobayashi lo estudió por un largo momento antes de hablar. Defenderse no está mal, Daniel, pero lo que hagas después definirá quién eres. ¿Buscas venganza o buscas paz? Daniel frunció el ceño. Solo quiero que me dejen en paz. Entonces ya has ganado, dijo el maestro Kobayashi con una leve sonrisa. Recuerda que la verdadera fuerza reside en la moderación. Usa tus habilidades sabiamente y otros seguirán tu ejemplo. Isen, sin embargo, no fue tan rápido en aceptar la derrota. Humillado y enojado comenzó a difundir rumores, tergiversando la historia para hacerse la víctima. Afirmó que Daniel los había emboscado, haciéndolo parecer el agresor. Una tarde llamaron a Daniel a la oficina del director. He recibido informes sobre una pelea, dijo el director con severidad. Isen y sus amigos dicen que los atacaste. ¿Te importa explicarlo?
El corazón de Daniel se hundió. El recuerdo de esa noche se reprodujo en su mente como solo había actuado para defenderse. No los ataqué, dijo Daniel con calma, me acorralaron, me defendí sin lastimar a nadie. La directora se reclinó en su silla escudriñándolo. Eso no es lo que están diciendo. Antes de que Daniel pudiera responder hubo un golpe en la puerta. Para su sorpresa entró otro estudiante, una chica tranquila de su clase que rara vez hablaba. Vi todo lo que dijo con firmeza Isen y sus amigos. Empezaron. Daniel no hizo nada malo. El lado del director claramente dividido, pero finalmente asintió. Está bien, eres libre de irte, Daniel, pero no tengamos más incidentes como este. Cuando Daniel salió de la oficina sintió una mezcla de alivio y gratitud. Por primera vez alguien lo había defendido. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban empezando a cambiar. La noticia del encuentro de Daniel con Isen se extendió como la pólvora, pero la historia había cambiado. Ahora la narrativa no se trataba de una pelea, se trataba de cómo Daniel, el chico tranquilo que todos subestimaron, se había mantenido firme y reveló una fuerza que nadie esperaba. Algo notable comenzó a suceder. Los estudiantes que una vez habían ignorado a Daniel ahora se acercaron a él ofreciéndole palabras amables o simplemente asintiendo en reconocimiento. Oye, hombre, dijo un chico mientras pasaba a Daniel en el pasillo, ¿qué hiciste? Eso fue increíble. Daniel no respondió con arrogancia ni orgullo, simplemente asintió y continuó su camino, su comportamiento humilde. Mientras tanto, la reputación de Isen se desplomó. El acosador, una vez temido, se encontró a sí mismo en el blanco de susurros y las miradas de reojo. La gente empezó a evitarlo, no queriendo asociarse con alguien que había sido tan humillado públicamente. Incluso la propia pandilla de Isen empezó a distanciarse uno por uno. Sus amigos dejaron de sentarse con él en el almuerzo, dejándolo aislado. Isen, consumido por la ira y la vergüenza, no podía dejarlo ir. Una tarde se enfrentó a Daniel otra vez, pero esta vez fue diferente. Daniel estaba caminando hacia su casillero cuando apareció Isen, su expresión una mezcla de Fr. Solo porque conoces algunos movimientos elegantes. Daniel se giró para encararlo tranquilo como siempre. No creo ser mejor que nadie, pero ya no te tengo miedo. Isen se estremeció ante las palabras. Por un momento parecía que quería lanzar un puñetazo, pero algo lo detuvo. Tal vez fue el recuerdo de cuán fácilmente Daniel se había defendido, o tal vez fue la comprensión de que la violencia no arreglaría su reputación rota. En cambio, Isen murmuró en voz baja y se fue furioso, dejando a Daniel parado. Allí en el dojo, Daniel compartió el incidente con el maestro Kobayashi. Isen todavía no ha aprendido la lección, Daniel admitió, pero no reaccioné, simplemente me alejé. El maestro Kobayashi sonrió con aprobación. Alejarse de una pelea requiere más fuerza que participar en una. Has demostrado crecimiento, Daniel, esa es la verdadera marca de un guerrero. En otro lugar algo inesperado estaba sucediendo. Inspirado por la historia de Daniel, otros estudiantes comenzaron a enfrentarse al acoso a su manera. Una chica tímida que siempre había sido objeto de burlas por su peso comenzó a unirse a Daniel en el almuerzo, encontrando coraje en su fuerza silenciosa. Un chico que había sido empujado en la clase de gimnasia comenzó a entrenar al mismo dojo, ansioso por aprender defensa personal. Incluso los maestros notaron un cambio en la atmósfera de la escuela. El miedo y la tensión que una vez se cernieron sobre los pasillos parecieron disiparse. Daniel no solo se había defendido, había provocado un efecto dominó que alentó a otros a abrazar su propia fuerza y oponerse a la injusticia. Habían pasado semanas desde la confrontación y la vida se había sentado en un nuevo ritmo. Daniel todavía se mantenía reservado, pero el miedo y la humillación que una vez definieron sus días se habían desvanecido. Más importante aún, había encontrado una fuerza silenciosa dentro de sí mismo, una que ningún matón podría quitarle. Una tarde, cuando el sol se ponía en el horizonte, Daniel se sentó con las piernas cruzadas en el piso de madera del dojo, mirando las filas de fotografías enmarcadas en la pared. Cada imagen contaba una historia de fuerza, disciplina y resiliencia, valores que su difunto padre había apreciado y transmitido a él. El maestro Kobayashi se acercó, sus pasos suaves pero deliberados. Parece sumido en tus pensamientos, Daniel. ¿Qué tienes en mente? Daniel levantó la vista, una pequeña sonrisa tirando de sus labios. He estado pensando en todo lo que ha sucedido durante tanto tiempo que dejo que la gente como Isen define cómo me vi a mí mismo. Pensé que ser silencioso e invisible me protegería, pero solo me convirtió en un target master. Kobayashi asintió con expresión pensativa. Y ahora realmente me doy cuenta de que la fuerza
No se trata de pelear o presumir, se trata de saber quién eres y mantenerte firme incluso cuando es difícil. Daniel dijo que no quería lastimar a Aizen ni a nadie más, solo quería dejar de huir de mi miedo. Los ojos del viejo sentido brillaron con orgullo. Has aprendido la lección más importante de todas. La verdadera fuerza no se mide por cuántas batallas ganas, sino por las batallas que eliges pelear y las que eliges alejarte. En la escuela, los cambios que Daniel había provocado continuaron creciendo. Aizen, una vez que la figura más temida de la escuela, se había retirado a un segundo plano sin su pandilla y su reputación, parecía solo otro estudiante. Daniel, por otro lado, había ganado algo mucho más valioso que la popularidad: respeto. Pero se mantuvo humilde, usando su experiencia para ayudar a otros. Cuando un estudiante de primer año se le acercó en la cafetería pidiéndole nerviosamente consejos sobre cómo lidiar con un matón, Daniel simplemente sonrió y dijo que la mejor manera de vencer a un matón es creer en ti mismo primero. Una vez que lo haces, pierden todo su poder sobre ti. Esa noche Daniel estaba afuera del dojo después de clase, viendo las estrellas comenzar a salpicar el cielo nocturno. Por primera vez en años se sintió en paz. Sacó una pequeña fotografía desgastada de su padre, que lo había introducido a las artes marciales hace tantos años. Gracias, Daniel susurró, por enseñarme a pelear no con mis puños sino con mi corazón. Mientras guardaba la foto en su bolsillo, Daniel sonrió. Sabía que habría otros desafíos por delante, pero ya no tenía miedo de lo que sea que la vida le deparara. Estaba listo. La historia de Daniel nos recuerda que la fuerza viene en muchas formas. No se trata de cuánto poder tienes, sino de cómo lo usas y cómo te mantienes fiel a ti mismo en el proceso. ¿Y tú? ¿Alguna vez te han subestimado o te has enfrentado a desafíos que te llevaron al límite? Comparte tu historia en los comentarios. A continuación, no olvides darle me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para más historias inspiradoras como esta. Gracias por ver y recuerda que tu verdadera fuerza está dentro de ti. Que